Después de 9 meses de andar prófugo, Emilio Lozoya fue capturado el miércoles pasado en un fraccionamiento de lujo en Málaga, o cerca de Málaga, que nos ha puesto a pensar a nosotros, ahora lo vamos a mostrar, y a muchos otros analistas que han apuntado a que esta detención puede ser el principio de algo mucho más grande. La revista Proceso, en particular, esta semana, está publicando un número que está casi monográficamente dedicado, por lo menos hay 5 o 6 reportajes sobre el caso de Lozoya, su detención, pero lo que parece más importante de destacar es si esta detención va a quedar allí con alguna sanción, se lo traigan de España, por un lado lo juzguen, o va a ir apuntando hacia la captura, la exhibición y el juicio que se le haga a otros participantes del entorno, de su entorno peñanietista, porque se apunta a que varias de las transacciones en las que él incurrió no pudieron haber ocurrido, no pudieron haberse dado sin la autorización del secretario de Hacienda, Videgaray. Y hay varias sociedades que se hicieron o asociaciones con empresas muy importantes en España, con la OHL y de Altos Hornos, con un señor Ansira, que es el principal dueño, que ya también está capturado, también está en España, y que pues es dueño, el principal accionista de Altos Hornos de México. O sea, se trata de una red muy importante de negociación internacional para hacer todas estas negociaciones y recibir todos estos recursos que aparentemente en alguna medida fueron a dar a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Pero yo diría, digamos, constatando lo que hoy tenemos, sin imaginar hacia dónde puede efectivamente derivar este caso, que sí tiene pues, muchísimas posibles ramificaciones. Uno, que es un enorme éxito el fiscal y su cooperación con España. Logra efectivamente detenerlo después de varios meses de andar a salto de mata, decir que ni su abogado se había enterado, el abogado de Lozoya, que iba a ser detenido en España. Segundo elemento, que está más solo que la una. Ahora, ¿cómo se llama? Lozoya, hoy el reportero de Fórmula, de Radio Fórmula, decía que efectivamente 5º día encerrado en la prisión y nadie lo ha ido a ver todavía. Es decir, no ha tenido su defensa, en este caso, que lo asista, y bueno, pues eso habla de una situación política, personal particular, y paso a la política, por eso decía que está más solo que la una. El PRI parece que dijo, si se llama un señor Lozoya, yo ni lo he visto. Osorio Chong daba hasta risa, diciendo, yo no me acuerdo un tal Emilio Lozoya, ¿quién es, señor? Creo que lo vi 2 veces en mi vida, y así empezó como el juego este de... No, yo no sé de quién me hablan. Es decir, el PRI de una manera absolutamente clara dice, no lo vamos a apoyar. Como digo, el abogado tomado fuera de lugar, el éxito, por supuesto, de la Fiscalía, y veremos qué empieza a decir qué ofrece. Yo creo que España, en este caso, ha mostrado una enorme cercanía con México, en términos de lo que es la cooperación, y ahora veo cada vez más sintonía política con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, con la composición de Podemos, tal manera que no veo absolutamente ningún incentivo para que en España lo protejan. Será un juicio largo, porque tiene derecho a alegar la extradición. No sé bien cuál sea su situación migratoria, probablemente si tiene pasaporte alemán el asunto se pueda alargar, efectivamente por razones familiares se pueda alargar, pero digo, no me extiendo en el asunto, de momento creo que es un muy buen elemento y finalmente con muy buen elemento para esta administración, es decir, aquí estamos cumpliendo con esta parte y por otra decir la desmesura de la élite anterior, o sea, pasó en el caso de Emilio Lozoya de las páginas salmón de los diarios financieros a las páginas rojas, ¿no? Entre las rosas y las rojas anda la administración Peña Nieto, que no sé cuál sea peor. En cualquier caso, pues vive en una urbanización que es verdaderamente no de ricos, es de verdaderos magnates. Vale la pena que le eche un vistazo a este asunto de cómo viven ahí en la Zagaleta y ves la desmesura de esta élite que gobernó este país. Bueno, los puntos, son tantos los puntos a tomar aquí en el caso de Lozoya.
A mí me llama la atención el hecho de que es la caída de un príncipe, la élite priista, la que se ha generado a lo largo de prácticamente un siglo. Su abuelo fue gobernador de Chihuahua, no por mucho tiempo, pero fue gobernador de Chihuahua. Luego su padre fue secretario de Estado. Luego él es el encargado de la empresa principal de México, educado, entre otras universidades, en Harvard, donde sacó una maestría. Mejor preparado no podía estar, mejor apoyado. Es parte de la cuna, nació en cuna priista, nació en pañales tricolores, pero de seda. La Secretaría de la Función Pública señala que lo que no puede explicarse en el caso de Lozoya son ya cuántos 500,000 millones de pesos que no hay transacciones en la administración, ¿no? Sí. Y luego las cuentas personales. Probablemente parte del dinero, una parte sustantiva, no se quedó con ella. Fue para la maquinaria, para distribuirla. ¿Quién sabe cuánto realmente iría a dar a las elecciones y cuánto a los bolsillos de otros? El punto, y con esto concluyo, es que Andrés Manuel López Obrador dijo desde el inicio: yo no voy a perseguir los corruptos del pasado, que son muchísimos. Voy a dejar que la energía de mi gobierno vaya en los de ahora y para que en el futuro no los haya. Pero creo que aquí en el caso de Lozoya no se va a poder, porque implica muchísimo del pasado. El propio presidente López Obrador en más de una ocasión ha dicho y ha criticado lo que era el patrón, digamos, que hubo en los gobiernos priistas del combate a la corrupción de este tipo, porque decía, eran solamente unos casos aislados por ahí, y aunque eran peces gordos, no llegaba hasta arriba, siempre se quedaba en un nivel de A. Serrano, La Quina, Raúl Salinas, incluso ya muy cercano a la familia presidencial, pero Raúl Salinas, pero nunca llegan hasta arriba, decía López Obrador. Bueno, vamos a ver si en este caso, creo que hay elementos para pensar que ahí este dinero de Odebrecht entró a la campaña presidencial. O sea, eso era lo que vendía también Odebrecht. Yo les doy dinero para sus campañas y demás, y luego me dan contratos. Lo hizo en varios países de América Latina. Yo creo que si le buscan bien, y además ya ha habido indicios del propio abogado de Lozoya de decir, oigan, esto va a pegar arriba, porque él no se manda solo, lo dijo, ¿no? Y evidentemente podría haber una vinculación más directa con Videgaray, con quien terminó distanciado Lozoya y Videgaray. En un momento dado hubo choque y hubo ruptura, que es cuando salió de Pemex Lozoya. Y eventualmente en la campaña presidencial, que entonces tocaría de alguna manera a Peña Nieto. Si eso ocurriera, entonces sí estaríamos en una pauta distinta, porque hay que recordar, en México no se ha llamado a cuentas, salvo mencionabas tú en tu artículo de ayer, a calles por otras razones, sí. Distinto de la corrupción, pero en varios países de América Latina sí se ha llamado a cuentas a presidentes por razones, a la cárcel. por razones de corrupción o de crímenes de lesa humanidad, en el caso de los militares y demás. Y aquí no, es algo que falta, porque no es que no haya habido motivos. Desde luego que si buscáramos en muchos de los expresidentes, no voy a generalizar porque no me consta de todos, pero seguramente les encontraríamos cosas. Entonces, si se quiere que efectivamente el combate a la corrupción, la política que está aplicando López Obrador, sea algo distinto de lo que él siempre dice, somos diferentes, no somos lo mismo, tendría que dar elementos distintos. Hasta hoy por hoy, incluso lo de Rosario Robles y lo de Lozoya, me parece que es muy parecido a lo que teníamos en los gobiernos priistas. Ni siquiera los del PAN, ¿no? Porque los del PAN ni siquiera fueron sobre ningún pez gordo. Lo intentó Calderón con Jorge Hanron, no le salió, lo hizo mal, pero los panistas no llamaron a nadie de un pez gordo de corrupción. Pero los priistas sí. Es cierto.
se había anunciado incluso que iban a capturar peces gordos, lo dijo Pancho Barrio cuando era secretario de la ahora Función Pública, antes se llamaba de la Contraloría, pero pues no apareció ningún pez, ni siquiera una sardinita así, más o menos. Ni un charal. Pececillos de colores, ¿te acuerdas? Que Sí, dijo tu señor? pero lo que creo que es importante es este descubrimiento de una red muy amplia que implica la participación de empresarios, de políticos, priistas, aunque no sabemos si antes, porque esta red se empezó a construir, según dice uno de los reportajes de Proceso, en 2009, cuando era el gobierno de Calderón. No sé cuáles son los fundamentos para decir esto. Lo que es muy claro es que ya las relaciones con Odebrecht y con otras empresas como la OHL o la de Altos Hornos ya se habían empezado a fraguar entre Lozoya, que por eso fue nombrado el secretario de Relaciones Internacionales del partido oficial en ese momento, el PRI, durante la campaña, en el principio de la campaña. Sí, esa red ya era algo que él podía ofrecer como una posibilidad de capturar muchos recursos impunemente, sin que las obras se realizaran en forma puntual, porque esa es otra parte. Y entre los que se mencionan está el que fue el secretario de Comunicaciones y Transportes del sexenio pasado, Ruiz Esparza, que le autorizó a Odebrecht el cobro cada vez mayor por las carreteras que había construido para que en las casetas se cobrara y ellos tuvieran una cantidad de recursos. Que estaría bien que este gobierno revisara eso, ¿no? Porque seguimos con los mismos abusos en las autopistas, empezando por las urbanas. Pero no aprovecho para dar el recargón, simplemente digo que ojalá y sí se note la 4T. No, yo creo que sí es muy diferente este gobierno de los anteriores. Digo, cuando hace uno el recuento, o sea, no solamente tienes ahora a Lozoya, o sea, tener a Rosario Robles en la cárcel es todo un síntoma. El gobierno anterior, el de Peña Nieto, metió un montón de gobernadores a la cárcel y no tuvo ningún efecto. O sea, esta como que sí está empezando a tener el efecto de sacudir a toda la clase política. Rosario Robles, está el que fuera abogado y todopoderoso, valedor Collado de Peña Nieto. Yo creo que es una señal absolutamente clara. Y yo no creo, a diferencia de, por ejemplo, algunos colegas como José Antonio Crespo, que haya habido un pacto entre Peña y López Obrador. No lo creo porque si metes a tu abogado a la cárcel, si metes a tu secretaria, a la tranquila Rosario, que le decía Peña Nieto, si ahora va sobre el Lozoya a decir, hombre, usted un pacto y yo no tenemos. Además, Peña Nieto en este caso, pues si efectivamente sabe contar, debería estar contando ya los días de que está pues, muy cerca. No solamente la opinión pública, sino la justicia. Y cuando el presidente no habla mucho más de Calderón que de Peña Nieto, es cosa rara, como si no hubiera habido un sexenio en medio, mete poco a Osorio Chong en la conversación, no, pero ahí va, ¿no? De pronto sale con que, pumba, te detienen a Lozoya en España. En fin, que creo que hay ahí una evidencia de que pacto como tal, no ha existido. Había una especie de cálculo, ¿no? Instrumental de decir, Él ofreció. si puedo tener la gallera más o menos tranquila y el verde se me acerca, cosa que está ocurriendo, una parte del PRI se me pliega, cosa que también está ocurriendo, lo deja correr. Él ofreció el pacto, incluso desde el 16 en el libro. Dijo, ustedes déjenme llegar y yo me olvido del pasado. Pero acuérdense, los pactos, no vamos a saber bien, los pactos se pueden romper. No hay nada escrito, no hay algo que puedas demandar. Oye, está rompiendo un acuerdo ahí. Los pactos los haces cuando te conviene, dice Maquiavelo, y si te conviene romperlos, los puedes romper. ¿Tú crees que Lozoya no leyó Maquiavelo? Mi pronóstico es, no, Lozoya de todas maneras estaba, ya no dependía de él. Yo digo Peña, Lozoya ya estaba fuera del círculo de Peña. Simplemente digo, si se le complican las cosas a López Obrador, no descarto que entonces sí se vaya a acercar a Peña Nieto e incluso sí se dé, digamos, ese golpe espectacular que nunca hemos tenido. Tenemos ya muy poco tiempo, pero una sola cosa. Debieron de haber pensado que no iban a perder las elecciones del 2018, si no, no hubieran hecho las barbaridades que hicieron. Claro. Se requería que en el 2018 siguiera el sistema. Nunca pensaron. Pero vamos a tenernos que ir a un siguiente bloque, independientemente de la ruptura de los pactos del pasado.
Y en este segundo bloque les propongo que revisemos la reunión que tuvo el presidente de la República con los empresarios. Los invitó a merendar tamalitos, chocolate, café, muy amablemente a Palacio Nacional para plantearles su ayuda. A ver, necesito ayuda para vender boletos de algo que no es la rifa del avión presidencial, sino la rifa de una cantidad de dinero que ha sido muy complicado de entender y que a lo largo de esta semana ha sido un buen elemento informativo de las mañaneras, uno de los más recurrentes. O sea, hay 2,000 millones de pesos que el fiscal le entregó en un cheque famoso al inicio, la semana pasada, exactamente, para fondear el tema de los premios de esta rifa que se va a llevar a cabo. Y el presidente dijo, bueno, ahora hay que vender todos estos boletos. Los empresarios diligentes, este grupo al que llamó minoría rapaz, ahora son el grupo que tiene responsabilidad social y fueron a ayudarlo. Yo digo que es una especie de Fobapro al revés, o sea, ahora el sector privado va a rescatar al sector público en problemas y le dice, aquí está la cantidad de dinero, 1.500 millones. Hay dos temas importantes. Uno, el presidente insiste en que el poder económico y el político se han separado y que él no lo comparen con los otros. Y bueno, pues está bien, no lo comparemos con los otros. La gente le pregunta, oiga, ¿es un pase de charola como el que hacía Salinas, como el que hacía Marta Sagún con las invitaciones a los conciertos de Elton John? Dice, no, esto es una cosa diferente, pero no les voy a dar los nombres de las personas que me dieron el dinero ni cuánto me dieron. Lo que sí nos pide es que confiemos en él a pie juntillas, de que no va a haber favoritismos, no va a haber arreglos, ni va a haber cosas. Ni devolución de impuestos. Ni devolución de impuestos, ni ningún arreglo. Esta es puro corazón por parte de los empresarios que decidieron de forma magnánima ayudar al presidente a salir del atolladero en el que él mismo se metió con el tema del avión presidencial. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo empezaría porque 1.500 millones de pesos para cualquiera de nosotros es una cantidad enorme, pero para el conjunto de empresarios no es gran cosa, ni se van a dar cuenta. Ahora, comparado con lo de Salinas, esa sí fue secreta, en una casa privada, en la de Ortiz Mena, que no se dijera, y era para fondear la campaña de Luis Donaldo Colosio, que todo eso tenía que ser en lo oscurito. Esta es en Palacio Nacional, nos dan hasta el menú que se va a servir. Sí tiene hay una diferencia. Ahora, eso es verdad que los empresarios eran un grupo malvado, pero hay varios caminos a Damasco. En algún punto se convirtieron y ahora ya están dispuestos a apoyar las políticas sociales y que los 1.500 millones vayan a ser repartidos ya no entre sus empleados, sino que se los den a las escuelas, que si se los saca es una escuela, una comunidad. No se parece a la de Salinas, más que en que... ¿Y ya vamos México? ¿Se parece más? Sí, más. Te invito a cenar, es público y es para ayudar a los que menos tienen, ¿no? ¿Y los ayudaron? Yo creo que no. ¿Tú ves? Sí. Bueno, yo creo que hay no solo un parecido, sino que hay el uso de la posición del presidente de la República con empresarios. Ahí está el parecido principal. Si fue más o menos en lo oscurito o más o menos publicado, porque no ha sido publicado realmente en cuanto a los que hicieron las donaciones que montaron aparentemente 1.500 millones de pesos, de pesitos, ¿no? López Obrador en sus mañaneras y en otras circunstancias ha dicho que no puede dar cierta información en función del debido proceso. Eso lo ha hecho constantemente, todavía hoy en la mañana se lo oí decir, lo cual pues, lo tiene claramente protegido de no dar la información. Pero en este caso, pues no hay proceso. Esto es simplemente pues, producto de un pacto. Y la otra cuestión que yo quisiera destacar, de un pacto virtual, de un pacto tácito, no de un pacto expresado y menos puesto por escrito y firmado. No. Pero por supuesto que allí hay un conjunto de empresarios que presumiblemente, no sé si todos, pero una buena parte de ellos, tiene problemas que pueden ser cola que les pisen. Y el ser donadores,
pues les deja sin este riesgo o les amortigua ese riesgo, para decirlo de alguna manera. Esto está prohibido por la ley. Esto no lo puede hacer un funcionario público y menos el principal funcionario público. Lo tiene que hacer, no lo puede hacer el presidente de la República. Eso de donen lo que usted, no lo puede hacer. Está prohibido expresamente. El Código Penal habla de un delito que se llama concusión, que está cometido en este acto según algunas argumentaciones que yo he leído. Y también, bueno, o sea, relacionado con todo esto, lo del Infonavit, ¿no? Los 2,000 millones que se presentan, que se extraen de malos manejos del Infonavit y que se ponen aquí para pagar el premio de la rifa esta. Pues tampoco se puede hacer. Es decir, es dinero del Infonavit para los derechohabientes, es tripartito. No le puedes transferir ese dinero a una cosa totalmente ajena en la que pueda disponer de él el Ejecutivo. Entonces ahí también se ha cuestionado mucho, digamos, ese desvío de fondos, digamos. Desvío. Pero la cuestión de los empresarios, las motivaciones que puedan tener los empresarios, pues yo diría que podrían ser eventualmente una motivación social, pero también puede ser aquellos que tengan alguna cola que les pisen, que no sería nada raro, pues con eso a lo mejor dicen, pues que no se metan conmigo, por lo pronto, ¿no? Otros podrían, aunque no les vayan a condonar impuestos, ni necesariamente darles contratos privilegiados, siempre es mejor estar con el poder, estar bien con el poder que confrontarlo. Por eso son muy pocos los empresarios que confrontan. Es Gustavo de Hoyos y alguno que otro por ahí nada más. Y en la cuestión de las diferencias de la motivación de este pase de charola, sí, con Salinas era no solamente secreto, era para la campaña del PRI. O sea, que no tiene nada que ver con el hecho de decir esto va a ser para medicamentos. Entonces, el parecido sería más con lo de Vamos México de Martha Sagún, que a su vez el referente típico o el emblemático de este tipo de pases de charola, se ha recordado por ahí también, es Eva Perón, cuando en una cena con distinguidas damas de funcionarios, de empresarios, dice, oigan, vamos a dar nuestras joyas para los descamisados. Y se quita los de ella y entonces todas se ven obligadas a hacerlo. ¿Qué pasó con esas joyas? ¿Quién sabe? ¿Fueron a dar a los descamisados o se los quedó a Perón? No lo sabemos. Pero es, digamos, el prototipo de estos actos que muchos llaman pase de charolas o derecho de piso o una especie de presión, más allá de lo legal o no, que dicen, bueno, pues no es, digamos, no es exactamente muy ético. Bueno, yo creo que hay varias lecturas. La primera es que los empresarios quisieron mandar el mensaje al gobierno de la 4T. Hay muchos problemas en el país. Sabemos que está usted en un atolladero, presidente, por un avión que no se ha podido vender. Vamos a ayudarlo. Yo creo que es un buen mensaje, un mensaje cooperativo. Los testimonios que yo he recogido es que no los obligaron a ir. Les pusieron el papelito que era intimidante. O sea, algunos llevaban ahí 50,000 pesos para salir del paro y le dijeron, son 200, 100, 50 o 20. O sea, 20 millones como mínimo. Claro, tú podías decir, yo pongo tal, pero tenías que poner tu nombre. Donde yo creo que empieza a cojear la argumentación es que ya no es una rifa, es una colecta. El presidente debería decir, oiga, igual que hay la colecta de la Cruz Roja y tú llamas a la buena voluntad de la gente y tú dices, a ver, vamos a equipar hospitales, pues equipemos hospitales. Pero ¿por qué tiene que haber toda la parafernalia política esta de que va a vender el avión? Presidente. Eso decía yo que es el Fobapro al revés, es el cardenismo al revés también. En vez de que tengas la epopeya de los pobres con pollos y llevándote guajolotes para pagar, no algo que te quitaron algo, sino un avión que tú quieres hacer, llegan los más ricos y dicen, tranquilo, yo lo voy a sacar del atolladero. En donde me atoro es en la transparencia. O sea, no veo cómo, yo no creo que el presidente vaya, como evita Perón, a hacer mal uso del dinero, va a ir a cubrir un INSABI que hasta el momento no está claro cómo van digamos, a fondear. Pero el tema es, oiga, el que se publique la lista de quienes le dieron, yo creo que las repúblicas no le deben deber nada a nadie. Es decir, si tú ayudas al país y tú diste 200 millones, yo creo que tenemos derecho a saber cuánto dio Slim y cuánto dio todo el mundo. No veo por qué se tenga que reservar las cantidades y los nombres de los que dieron, entre otras para que sean benefactores y en los hospitales, en los quirófanos, digan, este quirófano existe gracias a la generosidad de don Carlos Slim Elú. Bueno, pues que lo pongan, como ocurre con cualquier colecta. Me parece muy buena idea, que pongan en... No, de los donantes.
letras de qué será, de bronce, lo que sea, el nombre de los donantes. Ahí ya se vería quién da más y quién se resiste. Acordemos que en la pasada de charola de Salinas fue uno de los que estuvo allí, que denunció para no tener que dar nada, si no quería dar. Entonces fue con el chisme creo que el Financiero, y ahí El ya Economista. El Economista, y ahí se cayó todo. Aquí a lo mejor no se quiere dar quién da más y quién da menos, pero no hay ninguna necesidad de ocultar. No, porque si se quiere la transparencia, bueno, pues aquí están, salvo que ellos digan no, porque entonces me secuestran. Pero ya sabemos quiénes son. Sí. Ya sabemos quiénes son. Y si decimos que es una minucia, 1.500 millones para ellos, pues sí, ciertamente. Bueno, pues algún apunte más sobre este tema. Y yo creo que de cualquier manera lo que claramente hay que reubicar es la forma en que se relaciona este gobierno con la clase empresarial. O sea, no hay hasta ahora una buena relación, digamos, práctica. Este gobierno es el que más fotos se ha tomado con los grupos empresariales, ha tenido más reuniones con promesas de inversión, ha tenido incluso esto, que ha sido un desgaste para los empresarios y un desgaste para el gobierno, pero entraron al quite y dijeron, te apoyamos. Sin embargo, hasta ahora la inversión no ha llegado, lo cual es bastante perturbador. Seguimos teniendo buenos datos de inversión extranjera, el peso se ha apreciado, o sea, las variables fundamentales del país también, pero el aporte fundamental de los empresarios, que es la inversión y la confianza en el país, no se ha dado. Es que justo que tocas el asunto de la inversión y la confianza, de nuevo surge la pregunta, ¿cómo se va a leer esto de la cena el pase de charola, entre otros empresarios? Digo, estos empresarios van y que quieren quedar bien, habrán dado unos más que otros, pero ¿cómo se lee? Si se ve como presión, si se ve también como pueden generar de nueva cuenta, como hemos dicho en otras decisiones, en otros casos, que se pueda leer como no podemos confiar en este presidente y por lo tanto nuestras inversiones se van para otro lado. No lo sé, pero a mí me parece que muchos de estos actos que hace López Obrador en relación con los empresarios pueden estar mandando señales contrarias a la inversión, independientemente de que él luego diga y se reúna con ellos, decir, oigan, necesitamos colaborar todos, etcétera. Pero este tipo de cosas sí creo, porque varios empresarios lo dicen, genera desconfianza. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Lo primero fue el aeropuerto, ahí está el principio de todo. En el aeropuerto fue un choque brutal y frontal. Esto ya es tratar de arreglar las cosas. Y luego estuvo estos últimos días lo de los fines de semana largos, ¿no? Que le pega a los hoteleros. No, yo supongo que después de todo esto habrá un reencauzamiento de las relaciones entre poder económico y poder político. Pero hacemos una breve pausa, volvemos. Bueno, pasemos ahora a un tema que si no fuera por sus consecuencias tan negativas, sería realmente jocoso, sería parte de la picaresca mexicana. Pero no tiene nada de picaresco el hecho de que una y otra vez se logra, que eso es raro, que la policía capture a un personaje importante en la vida criminal que se lleva a cabo en México y que poquito tiempo después salga libre. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Ministerio Público hizo mal su tarea. Pero en el caso de Unión Tepito, que sí es un problema para la Ciudad de México, y uno de sus líderes, al menos eso nos dicen, que es uno de los líderes, un señor que llaman el Lunares, lo capturan y capturan armas y todo, y sale. Lo vuelven a capturar recién salido, lo vuelven a acusar y sale. Y ya la tercera vez que se le captura, también sale, pero ya no, creo que esta vez sí ya se pasó de tueste, y entonces ya se le acusa de un delito más grave, que se le pudo haber acusado desde el principio de asesinato. Organizado. Y entonces va a quedarse, todo indica, en la cárcel. Pero el hecho de esta puerta giratoria, como le llamamos nosotros, es lo que llama la atención.
Algunas de las excusas son fantásticas, y eso lo pongo a consideración de ustedes. Es que se dijo que lo habían capturado en esta calle, pero lo capturaron en esta otra calle, que está al lado. Entonces, eso es una falta. No está bien hecho el expediente. Es decir, un sistema de justicia donde el juez valora que no se puso en una calle, sino en otra, en una policía como la nuestra, que no es particularmente apta para estas cosas, y nada más falta que digan, pero además tenía faltas de ortografía el documento y entonces ya no se vale. Ese es un tema que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. El que tiene dinero en el crimen organizado puede entrar y salir, entrar y salir. Sí, y el presidente se refirió a ello con dureza este fin de semana, ¿no? Allá en Guanajuato, diciendo el dinero ya no va a ser un elemento para que salgan, mientras estaba ocurriendo este tema de lunares, que como dice, sí, nos daría risa, el lunares vuelve a salir, o el único animal que se tropieza 3 veces con la misma piedra no es ni el oso hormiguero ni el oso polar, sino la Fiscalía de la capital de la República, 3 veces con el mismo expediente. Y es aterrador porque estamos con un montón de delitos, con niveles de impunidad en 90 y tantos %, y resulta que quien es ubicado como el enemigo número 1 del gobierno de la ciudad, de la convivencia democrática en la ciudad, pues no lo pueden empapelar apropiadamente. Entonces, bueno, ya perseguir a quien le robó el celular a quien nos está viendo, o alguno de estos vándalos que se lanzan sobre las mujeres o las acosan, pues es imaginar que eso no va a ocurrir nunca. Y es que yo voy de acuerdo con la acusación que ha hecho el jefe del Estado y la jefa de gobierno. Los jueces nos deben. Y mucho nos deben, y nos deberían dar muchas explicaciones. Yo me sigo preguntando por qué 20 y tantos años de democracia en la capital no ha dado como para que revisen el Poder Judicial y siga siendo motivo de escándalos. Ya lo comentábamos con el caso de Sergio Aguayo, pero cuando no es un día es otro tema. Tú dices, bueno, a ver, tú tienes una estructura de la ciudad de los derechos, se llenan la boca hablando de la nueva Constitución y resulta que tienes podredumbre en el Poder Judicial. Algo está profundamente dañado ahí, pero pongo otro tema sobre la mesa. No solamente son los jueces, o sea, tienes un aparato, tú das por hecho que el Ministerio Público no va a hacer su trabajo y no lo hace. Cuando liberaron a 27 de los 31 integrantes de la Unión Tepito, o sea, no se equivocaron en pequeñas cosas de una calle. Decían que en vez de consignarlos a la 1:30, los consignaron a las 19:30. Y el juez les decía, bueno, pero ¿a qué horas los detuvieron? No puede haber una variación de 7 horas. En este último caso de acusación de secuestro express, el juez les dijo, no me pueden dar un documento falsificado del tipo. O sea, les entregaron, o sea, que el Ministerio Público, entiendo que tenían presión, que lo querían empapelar, pero que tú llegues con el juez con eso, o sea, el propio juez les diría, a ver, no sean chambones, o sea, lo que no puede ser es que con el enemigo público número 1 tengas un gobierno de esa calidad. Y yo sigo diciendo que una ciudad que tiene 230,000 millones de pesos de presupuesto podría dar suficiente dinero para tener una burocracia, ya no digo de clase mundial, pero medianamente funcional para por lo menos empapelar a esos. Bueno, yo creo que esto que planteaban tiene mucho que ver con una posible reforma al sistema judicial, que está en proceso. Porque para ir a lo que argumentaba, creo que con mucha claridad, Lorenzo Meyer, eso de que un detalle como el nombre de una calle pueda permitir que un juez haga una valoración diciendo esto implica que hay una violación del proceso, del debido proceso, etcétera, es una cuestión de desmesura, de desproporción. Los jueces deben tener obligación de ponderar y proporcionar sus decisiones a lo que tienen enfrente y no por un detalle de este tipo, como el del nombre de la calle que tú te referías, dejar libre a un delincuente de ese tamaño y de esa forma. Y por otra parte, está la responsabilidad del Ministerio Público. El Ministerio Público se supone que es el representante, bueno, no se supone, está así en la ley, que es el representante de la sociedad, que puede impugnar cualquier resolución del juez y decir, oiga, esto no está bien valorado.
Está tomando un detalle para cancelar una peligrosidad ampliamente mostrada. Entonces tiene que poner en el balance y no tomar resoluciones. Pero esto creo que va a ser una pelea muy larga, porque un poder judicial no se reforma solamente con cambiar las leyes, como hay que plantearlo, pero sino por toda una práctica y por toda la introducción de una ética dentro del poder judicial que lleve a los jueces a no hacer estas barbaridades, de estas desproporciones como está haciendo, ¿no? Pero creo que no puede basarse todo este combate, esta lucha de combate a la corrupción y el fin de la impunidad, solo con valores éticos. López Obrador insiste mucho en eso, desde luego, la idea de la constitución moral. Muchas veces en sus mañaneras insisten que decir, es que es una cuestión de actitud, de ética, de valor moral, etcétera. Pero en realidad, históricamente sabemos que eso funciona muy poco, cuando es solamente por motivaciones morales. Tiene que haber sanciones. Y aquí parte del problema con el Poder Judicial y con los jueces es que son corrompibles. Muchas veces ha habido corrupción. No es solamente la cuestión de que esté mal hecho el expediente. De ahí se agarran, hasta por un detallito como tú lo señalabas, para decir, pues, de modo estaba mal hecho. José Antonio. Sí. Yo creo que efectivamente no es una cuestión de moralina o de hacer una cartilla moral, pero hay una ética de la responsabilidad de la que nos hablaba Weber, sí, que hay que aplicar a nivel judicial y la tienen que tener como convicción los jueces. Sí, no digo que no hay un elemento ético y desde luego de responsabilidad. Digo, históricamente eso no ha funcionado, no ha funcionado lo suficiente. Claro. Tiene que haber sanciones. Si no hay sanciones, parte del problema de nuestra corrupción enormes, porque también somos uno de los países con mayor impunidad. O sea, en el caso de los jueces, a cada rato estamos hablando de resoluciones injustas de los jueces. Lo de Aguayo, esto, hemos mencionado varias veces cómo los jueces dejan libres, ¿no? O a veces castigan también sin mucho fundamento, por conveniencia, porque les dieron dinero. Entonces, para eso se supone lo del Consejo de Judicatura, ¿no? Para que haya sanciones administrativas y cuando amerite tendría que haber también sanciones penales de un mal juicio que lleven los jueces, aunque no se les compruebe corrupción, pero decir, oye, lo estás llevando muy mal, pero, por lo menos alguna sanción administrativa, digo yo. No, pero yo creo que están siendo demasiado severos con los jueces en su juicio y eximen totalmente la responsabilidad del Ministerio Público. O sea, dice, hay una ética responsable, yo voy de acuerdo, pero si tú eres juez y dices, el señor fiscal me trajo a mí documentos falsos, te pueden decir, profesor Paoli, es usted muy severo, el alumno fue muy bueno, pero para su examen doctoral falsificó y plagió tesis y entonces usted lo reprobó, qué duro es. No, perdóneme, me trajeron un expediente mal. O sea, yo creo que una buena parte del énfasis sí se debe, efectivamente, cargar sobre la profesionalización del Ministerio Público. Es que el 90% de los homicidios no tienen consecuencias y los jueces son malísimos. Pero el tema central, a mi juicio, está en que no tienes una capacidad de llevar el expediente bien fundamentado. Bueno, vamos a hacer un juicio salomónico. Son las dos partes. Es el sistema. Porque alguien me decía en una ocasión, cuando en la Secretaría de Hacienda llevamos un juicio contra una gran empresa, nuestros abogados siempre salen perdiendo, porque los otros tienen unos abogados muy buenos. Entonces, el Ministerio Público tampoco es... si uno le puede dar y le hace mal su trabajo a propósito... Esa es otra. Esa es una posibilidad. Se hace mal su trabajo porque son tan mal preparados. Entonces tenemos un juez... O corruptos también, ¿no? ¿Y qué tal si los dos están corrompidos? Sí, tanto el Ministerio Público como el juez. Y entonces tenemos eso de que el 94% de los posibles delitos salen sin sanción, que es uno de los países con más grado de impunidad. Yo coincido, desde luego, son las dos partes. No solamente cuestión de corrupción, sino ineficiencia. Porque también hay mucha ineficiencia en la cuestión de presentar las pruebas y en demás. este caso, ¿no? Son varias cosas. Y yo le agregaría el sistema penitenciario. Tenemos ahora también el caso en Zacatecas de una mujer que la mandan con hombres durante varios días y ya están diciendo no fue problema del juez, creo que era una juez mujer, sino el propio sistema penitenciario. Entonces también ahí metemos esa otra parte que tampoco funciona.
Entonces, todas las partes del sistema penitenciario, judicial, ministerial, están corruptas y son de una enorme ineficiencia. Bueno, podríamos seguir más con este rosario de problemas. Nos vamos por un momento. Espérenos y volvemos. Y este fin de semana hubo una movilización de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que sigue ese movimiento desde luego porque no han quedado satisfechos con pues, lo que se ha dado y lo que se conoce como la verdad histórica del sexenio pasado. Y entonces eso sigue con el ofrecimiento del gobierno de López Obrador de que van a seguir la investigación hasta que se sepa bien qué pasó, hasta que se conozca realmente lo que sucedió, con una tesis de que es muy distinto a la verdad histórica del gobierno de Peña Nieto. Entonces siguen las movilizaciones y van a seguir, pero en Chiapas fueron confrontados con gases lacrimógenos y con un cierto grado, digamos, no sé si llamar represión, pero por lo menos sí una confrontación con el Estado. Y uno dice, bueno, ¿cómo? La movilización de los padres de Ayotzinapa enfrentados a un gobierno formalmente emanado también de Morena. Pero viene ahí la consideración real, que hemos dicho también en otros casos, de que, pues sí, las siglas son Morena, pero la élite que se quedó con el poder en Chiapas surgió de una alianza con el Partido Verde, con Manuel Velasco, que a final de cuentas puso una de sus gentes, el exgobernador Manuel Velasco, como candidato de Morena también, y lo mismo con los senadores. Entonces es el mismo equipo, es la misma élite que venía del Verde, a su vez asociada en esos años con el PRI, aunque tenga las siglas de Morena. Pero por lo mismo han salido tanto Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, como la propia secretaria, a condenar ese hecho. Pues como que el movimiento, que tiene un simbolismo político tan fuerte para la izquierda, que realmente golpeó la imagen del gobierno de Peña Nieto, ahora les están echando los gases lacrimógenos. Sí es una especie de contradicción, por lo menos en términos de simbolismo, aunque también habría que preguntar al gobierno de Chiapas, decir, bueno, ¿y por qué les echaste ahí a la fuerza pública? El tema de Ayotzinapa da para un montón de cosas, pero si no se usó la violencia contra las manifestaciones de mujeres en la Ciudad de México que pintarrajearon edificios públicos, etcétera, y hubo una decisión de no, porque su protesta es legítima. Bueno, la de los los padres de Ayotzinapa es igualmente legítima. Por cierto, lo íbamos a discutir aquí, pero ya nada más les hago saber que hay una sentencia en Arizona en donde al ver un personaje relacionado con lo de Ayotzinapa, la sentencia de 20 y tantas páginas es que el gobierno federal mexicano no puede sostener su versión de la versión oficial, la verdad histórica. Y entonces estamos llegando al punto en que ya es desde afuera y muy raro que un tribunal, que un juez externo condene a México por usar una información falsa. Está entonces lo de Arizona y lo de Chiapas, que se ponen en los polos opuestos. Lo de Chiapas es, no sé, son retrasados mentales los... Bueno, yo quisiera comentar dos cosas. La primera es en relación con el Partido Verde, que se confirma su capacidad, digamos, de adaptación a quien tiene el poder. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo, Yo quisiera recordar nada más rapidísimamente que cuando el Partido Verde apoyó la candidatura de Fox y no les concedió una Secretaría de Estado, al año siguiente se pasaron al PRI, donde se mantuvo durante más de 20 años en elecciones en coalición. Cuando el PRI deja de tener ya ningún poder o muy poco poder, pues se pasan a donde está el poder. Y esto pues es un pragmatismo, digamos, llevado a grados
demenciales, ¿no? Pero ahí está, es parte de lo que vivimos. La segunda cosa que yo quería mencionar, porque Lorenzo lo recordaba sin querer, bueno, me lo recordaba sin querer, al hablar de la verdad histórica, porque está en proceso la investigación del procurador de justicia, Murillo Karam, en este momento, que es el autor de la llamada verdad histórica, que ha caído por tierra y ya está en el subsuelo, la verdad histórica de este asunto. Y volviendo hacia el asunto del juez de Arizona que mencionabas, esta sentencia no solo está facilitando o entregando la condición de refugiado político a una persona, sino que está denunciando y condenando a un régimen político completo. Porque dice, no se puede confiar en un régimen político que ha hecho esto y aquello. Y estamos en presencia de un juez extranjero que aparentemente llegan a tener mucho más fuerza, mucho más razón y son tomados en cuenta mucho más que algunos mexicanos. Bueno, hay cosas así como para perplejos, ¿no? Esta pregunta que nos hacía Lorenzo Mer, que es muy provocativa, ¿qué les pasa en Chiapas? Igual que qué les pasó en Tabasco, que aprobaron esta ley, ¿cómo se llama? La que prohibía las manifestaciones, sí. No, ya no me acuerdo cómo la llamaron, pero bueno, ya somos gobierno nosotros, entonces ya se acabaron las manifestaciones y los bloqueos que dejaron de ser legítimos. Es, por supuesto, llamativo. Llamativo también es que el Verde Ecologista no solamente se haya aliado para todo efecto práctico con Morena, sino que permita el presidente y quienes autorizan eso, que en todas las fotos senatoriales aparece Velasco al lado del coordinador de la mayoría y Escobar apareció el mismo día que el presidente invitó a merendar a los empresarios, invitó a desayunar también muy frugalmente, juguito, panecito y café. Chipilín. No, eso no les dio. Chipilín fue en la noche. Jugo, pan y café. Frugal a más no poder, pero tenía Arturo Escobar ahí al lado. Tú dices, bueno, frugal, lo que se dice frugal no es el subsecretario fallido de Osorio Chong, supongo que Osorio tampoco se acordará de ese, no, pero tú dices, bueno, ¿qué necesidad tienes de exhibir a personajes que han estado efectivamente en la picota por desvíos de dinero? En esta misma mesa varios de ustedes pidieron que le quitaran el registro al Verde Ecologista y ahora es aliado del gobierno. Perplejo me quedo con eso. El tercer elemento es, por supuesto repruebo que los hayan reprimido, pero los padres de Ayotzinapa, que siguen un sector de ellos con una narrativa que quieren que se autocumpla, es decir, terminar diciendo que este gobierno tampoco les va a cumplir, tienen todo el derecho a movilizarse, igual que las feministas. Yo creo que las feministas tienen todo el derecho porque el gobierno no las ha atendido. Y el decálogo que lanzó el presidente no es una atención a un gravísimo problema que tiene el país. Hoy la ciudad está indignada porque descuartizaron una niña aquí en la capital. Pero no me desvío al tema de los feministas. Los padres de Ayotzinapa han tenido atención personalísima del presidente. Voluntad política, que yo le creo, de resolver el asunto. Reconducción, les ha pedido además al Poder Judicial, no sé bien qué alcance tenga, y al fiscal revisar todo el caso. Tú dices, oiga, a la Suprema Corte. Por eso, al Poder Judicial y al fiscal general, les dijo respetuosamente, los invito a decir, ¿qué más esperaban que hiciera un presidente? Digo, en este caso me pongo yo del lado del López Obrador, digo, a ver, no es que justifiques que reprimas, pero al mismo tiempo tienes que ir diciendo, bueno, ¿y a qué está jugando un sector cuando tienes una atención, subrayo, al más alto nivel del Estado, con una voluntad clara y un incentivo político, creo, perfectamente diáfano para resolver este caso? No creo que él quiera ocultar absolutamente a nadie ni tapar a nadie. Tener al mismo tiempo esta idea de que, bueno, pues el Estado, etcétera. El presidente ya dijo que el crimen no fue de Estado. Después ya le trataron de corregir y moderar un poco ahí el tema de Ayotzinapa, pero creo que está comprometido él con derribar la verdad histórica de Murillo Karam y abrir una nueva realidad. Creo que se merecería otro tratamiento también el gobierno. Y también le pasó el caso, digamos, lo tenía Alejandro Encinas, subsecretario, y ahora ya encargó directamente también a la Secretaría de Gobernación de meterse ese tema. ¿Por qué? Pues llevamos más de un año y no están encontrando nada nuevo. No están encontrando realmente elementos que te permitan presentar una versión distinta,
claramente distinta a la verdad histórica. ¿Pero decías a la Secretaría o a la Secretaria? Porque La Secretaria, porque Encina Encina- también no, es por la eso digo. Secretaría. No, la Secretaria. Por eso. El subsecretario. Sí, o sea, sube de nivel. ¿Por qué? Porque con lo que se ha hecho hasta ahora no se han encontrado cosas radicalmente distintas, lo cual sí creo que haya la voluntad, desde luego, esa no hay la menor duda, pero ¿qué van a encontrar realmente de lo que no se ha encontrado hasta ahora? ¿Qué elementos van a encontrar para desmentir con claridad la verdad histórica? Eso no está claro. Esa es una buena pregunta. Hay que echarse un clavadito en esto de Arizona, porque ahí viene una razón. Ponen en particular al Ejército y a la Policía Federal. Y creo que ese también es un tema que para el gobierno de la 4T no es nada fácil, porque necesita del Ejército en serio y de su apéndice que es la Guardia Nacional. Ahí hay una apuesta muy de fondo. Se Interesante lo que se dices. complica la cosa. Desde luego, si encontraran algo, sería un problema para el propio gobierno, pero podrían no encontrar nada también, que eso es un poco lo que se rumora en esos niveles, en esas personas que están en eso. Pero nos vemos la próxima semana aquí en Primer Plano.